Dentro del contenido vamos a desarrollar lo siguiente: el odontólogo y la atención primaria de la salud, funciones ejecutivas del odontólogo, funciones de control, instituciones de salud odontológicas, hospitales y servicios de odontología, niveles de atención en odontología, actividades estomatológicas en la comunidad, educación y prevención en salud, diagnóstico del estado de salud bucal, vigilancia del estado de salud bucal e investigación. La atención primaria en salud es el primer nivel de atención, en el cual el médico y la enfermera constituyen la unidad básica del sistema de salud con el fin de garantizar la salud de las personas y del medio ambiente y el medio social asignados. Sin embargo, a el trabajo del médico y la enfermera vamos a sumar también el trabajo del odontólogo dentro de los servicios de atención primaria, lo cual constituye el primer nivel de atención de salud en la población. El odontólogo, estomatólogo, entonces está presente en todos los niveles de atención de salud, sobre todo en el nivel de atención primaria, en el cual va a desarrollar un número de actividades que vamos a desarrollar a continuación. El odontólogo en la atención primaria. Entonces, ¿cuál es la vinculación que tiene el odontólogo dentro del nivel de atención primaria de salud? Existe una estrecha vinculación del odontólogo de atención primaria con el médico y la enfermera de la familia, a nivel de la comunidad, del consultorio, del policlínico u hospital rural y de las clínicas estomatológicas del área de salud, en las cuales se desarrollan numerosas actividades de educación y prevención de las afecciones bucales, como caries dentales, enfermedad periodontal, anomalías dentomaxilofaciales, cáncer bucal y otras afecciones sistémicas con manifestaciones bucales definidas en la clasificación internacional de enfermedades aplicadas a odontología y estomatología. De igual manera, se realizan dentro de los modelos de atención primaria de la salud exámenes profilácticos periódicos a las personas y familias con el fin de ejecutar el diagnóstico y vigilancia del estado de salud bucal. Y a partir de estos resultados se establecen los planes de medidas de acuerdo con los problemas detectados. Además, debemos de tener en cuenta que dentro de la atención primaria de salud se deben realizar interconsultas, seguimiento de pacientes egresados y funciones de docencia e investigación. Debemos de tener en cuenta también que este modelo es aplicable también en la atención hospitalaria, en la cual ustedes van a realizar interconsultas, labores de diagnóstico, vigilancia del estado de salud bucal de la población, seguimiento de sus pacientes y otras actividades relacionadas a docencia e investigación, que actualmente están realizando dentro de cada sede hospitalaria. Pero, ¿qué funciones ejecutivas debe realizar el odontólogo o estomatólogo? Dentro de las actividades que podemos enumerar dentro de las funciones ejecutivas del odontólogo tenemos actividades de consultas y de terreno dentro de los mismos consultorios odontológicos, guardia estomatológica, interconsultas con especialistas, docencia en pre y posgrado y educación continua a médicos, estomatólogos y técnicos de la salud, investigaciones de atención primaria, rotación por los servicios de especialidades estomatológicas, reuniones administrativas de grupo, reuniones científicas del policlínico y diagnóstico y vigilancia del estado de salud bucal.
Entiéndase que las reuniones científicas del policlínico incluyen la interrelación de los profesionales en odontología o estomatología y su relación y articulación con las otras especialidades médicas como medicina interna, gastroenterología, servicios de ginecobstetricia y otros más, con los cuales estomatología u odontología pueden crear puentes de sinergia y atención a los pacientes. Para las funciones de control que debe realizar el odontólogo, tenemos análisis y cumplimiento del Programa Nacional de Odontología. Nosotros tenemos entonces un plan de odontología, el Plan Nacional de Salud Bucal, que está dirigido por el Ministerio de Salud. Tenemos que, entre otras funciones de control, realizar y tener conocimiento acerca del abordaje de calidad de técnicas, procedimientos y habilidades para desarrollarlas. Utilización adecuada de interconsultas. Utilización de los servicios de segundo y tercer nivel de atención. Cumplimiento de la guardia estomatológica. Utilización de los servicios de urgencia. Evaluación de la historia clínica individual de cada paciente. Evaluación de la historia familiar de salud bucal y la evaluación de las patologías prevalentes en los pacientes que ustedes van a analizar. Dentro de cada sede hospitalaria, así como hemos tenido en la universidad, tenemos entonces que la clínica odontológica es una institución de alto nivel científico-técnico, dotada de recursos humanos, materiales y financieros para brindar atención ambulatoria a personas sanas, presuntos enfermos y traumatizados, incluyendo acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud bucal. Los estomatólogos de atención primaria y los especialistas de la institución atienden a la población de los consultorios del área en coordinación con los médicos de familia. Esto es muy importante resaltar, ¿no? Entonces tiene que haber una interacción del odontólogo con el profesional médico con la finalidad de hacer seguimiento a los problemas de salud bucodental en la población. Cuando nosotros nos referimos a las funciones dentro de los hospitales y servicios de odontología, debemos de tener en cuenta que los hospitales en su diseño actual incluyen clínicas estomatológicas que incluyen locales de consultas y sus correspondientes unidades o módulos dentales. La dirección del servicio responde al director del hospital. Estos hospitales también cuentan con un servicio de cirugía maxilofacial, en el cual se brinda atención estomatológica de la especialidad y atención multidisciplinaria, conjuntamente con otras especialidades médicas y estomatológicas. En esta pirámide vamos a apreciar los niveles de atención que existen actualmente en odontología. Entonces tenemos que dentro del nivel primario de atención están la realización de los exámenes profilácticos que van a realizar en los pacientes. Cuando hablamos de un nivel de atención secundaria, nos referimos a los exámenes completos por especialidad, llámese periodoncia, llámese ortodoncia, llámese rehabilitación oral, odontopediatría, en el cual vamos a hacer un tratamiento más completo de acuerdo a la patología de cada paciente. Y en la cúspide de la pirámide se encuentra el nivel terciario a través de la realización de cirugías y anomalías, tratamientos de las anomalías dentofaciales. También es importante mencionar que la actividad del odontólogo está muy relacionada a realizar actividades estomatológicas en la comunidad. Para ello es importante considerar la importancia que tiene la historia de la salud bucal o la historia clínica orientada a nuestra especialidad, la cual constituye un instrumento fundamental para el diagnóstico del estado de salud bucal de la población. Es una fase realmente indispensable para la evaluación de las necesidades de atención estomatológicas, que nos permite establecer contacto con la comunidad, conocer los problemas de salud de la enfermedad y los factores condicionantes.
debemos de manifestar que la historia de salud bucal familiar y la historia de salud clínica tienen como estructura los siguientes componentes. Primero, los datos generales del paciente. Segundo, los datos de la identidad del núcleo familiar, es decir, las personas que acompañan al paciente dentro del núcleo familiar en el cual ellos viven. Tercero, la estructura de la familia. Cuarto, las condiciones higiénico-sanitarias en las cuales se desempeña esa familia. 5. Interrelaciones sociales y familiares. Sexto, el estado de salud general del individuo. Séptimo, evaluar los factores de riesgo a tener una patología bucal. Y por último, en el punto 8, el examen bucal, es decir, la realización del odontograma y toda la secuencia de evaluación de los tejidos duros y blandos que tienen relación a la estomatología u odontología. Entonces, vamos a tener en cuenta que la educación y prevención de salud son muy importantes cuando abordamos los problemas de salud bucal en la población. La educación en salud bucal está íntimamente relacionada con la promoción, prevención y rehabilitación de la salud, pues en cualquiera de las etapas del proceso salud-enfermedad es necesaria la educación sanitaria, para lo cual es fundamental conocer el diagnóstico de la salud bucal de la población para realizar el enfoque educativo correspondiente. De acuerdo con ambos elementos, se aplicarán las técnicas educativas y se seleccionará la temática de salud, según se vaya a ejecutar de forma masiva en las instituciones, grupal, en las familias o de persona a persona en el consultorio odontológico. Dentro de las medidas preventivas más utilizadas en nuestra región, tenemos las siguientes. Aplicaciones tónicas de fluoruro de sodio al 2%, aplicaciones de soluciones y gel mineralizantes, aplicaciones de barniz flúor con clorhexidina, cepillado con crema dental con clorhexidina, uso de sellantes de fosas y fisuras, control de la higiene bucal o también llamado control de placa bacteriana. Cuando nosotros hablamos de prevención y promoción de la salud, debemos de tener en cuenta que el odontólogo es un promotor de la salud bucal. O sea, no solamente se va a dedicar a tratar los problemas de salud bucodental, sino también a promover que la población tenga un buen estado de salud. Para ello, va a ser necesario que se realicen visitas a instituciones comunitarias. Estas visitas a las instituciones comunitarias se van a utilizar para complementar varios objetivos, como por ejemplo, complementar la información para el diagnóstico de la salud bucal, establecer la vigilancia del estado de salud, realizar acciones relacionadas con la educación en salud bucal, aplicación de medidas preventivas, continuidad de la atención a través del seguimiento de los pacientes que han sido dados de alta y otras actividades que se puedan realizar en los llamados círculos infantiles o jardines de infancia, centros escolares de enseñanza de nivel primario y medio, centros de trabajo, instituciones de salud pública e instituciones sociales. Entonces, tenemos que valorar el servicio que hacemos los profesionales de la odontología y estomatología en referencia a la promoción y a la prevención de la salud bucal en la población, teniendo en consideración que todavía existen enfermedades prevalentes en estomatología con altos porcentajes, como la caries, la enfermedad periodontal, las maloclusiones, entre otras patologías las cuales necesitan un abordaje de promoción, prevención, rehabilitación y sobre todo de seguimiento de los pacientes. Entonces, vamos llegando al diagnóstico del estado de salud bucal. ¿Qué es diagnosticar? Diagnosticar viene a ser identificar una determinada enfermedad. El diagnóstico del estado de salud bucal constituye un elemento imprescindible para la atención primaria de la salud, ya que permite conocer los problemas de salud e enfermedad que presenta la comunidad, a la vez
que evaluamos los resultados de la atención estomatológica. Este diagnóstico facilita la planificación y organización de los servicios según las necesidades de la población y los recursos disponibles. Puede realizarse una vez al año. Entonces, para ello vamos a utilizar los parámetros siguientes. Entonces, vamos a hacer un análisis, en principio, de la estructura de la población por grupos de edad. En segundo lugar, el análisis de la mortalidad dentaria en el período. En tercer lugar, el análisis de la situación de salud. En cuarto lugar, abordar los problemas de salud en general de la población. El quinto, el grado de satisfacción de la población que tiene con los servicios de atención de salud. Sexto, acciones frente a los problemas de salud detectados. 7, plan de acción para la próxima etapa. Y 8, el informe a la comunidad. Como ustedes verán, estos 8 parámetros están relacionados a la gestión en salud bucal. Por eso se dice que deben realizarse una vez al año después de haber terminado el año calendario de atenciones. Entonces es importante que presentemos un informe, los que estamos relacionados a la gestión de salud bucal en las organizaciones, para poder informar cuál es el estado real de la salud bucal de la población dentro del periodo de año atendido o realizado. Y este informe, a su vez, debe hacerse llegar a las instancias correspondientes para incluirlos en el mapa epidemiológico de salud bucal a nivel nacional. Entonces, así como hacemos un diagnóstico o hacemos un tratamiento en estomatología u odontología, es importante atender la vigilancia del estado de salud bucal de la población. Pero, ¿qué es la vigilancia? La vigilancia del estado de salud bucal de la población es un método de observación y control dinámico de las personas sanas y enfermas que padecen determinadas afecciones. Es decir, vamos a vigilar si la persona sana ha pasado enferma o si la persona enferma ha detenido la enfermedad o ha llevado un progreso de la enfermedad. Eso es vigilancia en salud bucal. Es un complejo de medidas educativas, preventivas, diagnóstico y terapéuticas dirigidas a mantener la salud bucal. El método de vigilancia del estado de salud bucal va a constar de 3 etapas. Exámenes profilácticos periódicos que se tienen que hacer a la población. Examen estomatológico completo, que incluye el estudio de tejidos duros y blandos, incluyendo patologías bucales en los tejidos blandos, que puedan estar relacionadas con lesiones bucales hasta llegar al cáncer bucal. Y el otro método es la atención higiénico-social sanitaria, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay una integración a nivel de estas 3 etapas acerca del abordaje preventivo del estado de salud bucal de la población. Y vamos a trabajar con grupos de la siguiente manera. En el grupo 1 vamos a colocar a los pacientes sanos, que no tienen ninguna patología bucodental. En el grupo 2 vamos a colocar a los pacientes sanos con riesgo, es decir, a los pacientes que no tienen patología bucodental, pero que nosotros observamos como pacientes en riesgo, por ejemplo, si tienen comorbilidades como la diabetes, como por ejemplo enfermedad renal crónica, cuyas patologías pueden estar asociadas a enfermedades periodontales. O por ejemplo, cuando vemos a un paciente sano, a un niño que tiene una dieta rica en carbohidratos, entonces también estaríamos hablando de un paciente con alto riesgo de desarrollar la caries dental. En el grupo 3 vamos a colocar a los pacientes enfermos, a los que tienen enfermedades bucodentales, y en el grupo 4 los enfermos con secuelas, es decir, enfermos a los cuales nosotros, pacientes a los cuales con patologías bucodentales, a los cuales les hemos hecho tratamiento, pero de todas maneras es un tratamiento no terminado, es un tratamiento que está en proceso y por lo tanto también tienen que estar dentro del grupo 4 de vigilancia del estado de salud bucal.
Los procedimientos se relacionan con cada una de las etapas y cada uno de los grupos. Consideramos el método de vigilancia del estado de salud bucal como el cumplimiento del diagnóstico de salud. Es decir, no podemos establecer un método de vigilancia si previamente no realizamos el diagnóstico de salud. Otra función muy importante es la investigación. La investigación responde a los criterios antes descritos y cumple sus objetivos precisamente al aplicarse a los problemas de salud de la comunidad mediante el diagnóstico del estado de salud bucal. Se deben de realizar investigaciones en los siguientes campos: identificación de riesgo de algunas enfermedades bucales, diagnóstico y control de conocimientos de la población en salud bucal, diagnóstico y control de la higiene bucal, evaluación del método de cirugía mayor ambulatoria del paciente maxilofacial, protección inmunológica contra las caries dentales y protección inmunológica contra la enfermedad periodontal. Entonces son líneas de investigación muy importantes que podemos sumar a otras líneas que puede estar desarrollando cada sede hospitalaria, ¿no? Así como cada universidad. Este componente es muy importante con la finalidad de que en nuestra especialidad se puedan generar nuevos conocimientos. Dentro de las actividades que debe desarrollar el odontólogo dentro de los servicios de atención primaria se consideran entonces: primero, diagnóstico y control de la higiene bucal, seguido del diagnóstico del conocimiento de la salud bucal, la aplicación de medidas preventivas en tercer punto, en cuarto punto el seguimiento de los pacientes y en el quinto punto realizar funciones de docencia e investigación. Dentro de las actividades del odontólogo en la clínica estomatológica se consideran la realización de exámenes estomatológicos completos, la realización de actividades de educación y prevención, la atención curativa de rehabilitación y tratamiento de urgencias odontológicas, las interconsultas con otras especialidades médicas y las funciones de docencia e investigación. En este capítulo vamos a abordar la salud y enfermedad. Dentro del contenido vamos a abordar la temática de salud, salud y enfermedad, salud holística, la tríada ecológica, la historia natural de la enfermedad, los niveles primarios de atención, el nivel secundario de atención y el nivel terciario de atención. La salud. Entonces vamos a empezar hablando de la salud. Según el leccionario de la Real Academia Española, la salud es el estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Existen en salud diferentes concepciones, dentro de las cuales vamos a nombrar a la concepción somático-fisiológica, en la cual se define a la salud como el estado de bienestar del cuerpo y del organismo físico. Y a través de esta concepción se define a la enfermedad como el proceso que altera el estado de bienestar o el proceso que altera el estado de salud. Dentro de la concepción psicológica, la salud viene a ser la relación entre el cuerpo y psique, entendiéndose por psique al estado psicológico o mental del individuo. Entonces, tenemos otro concepto muy relacionado de la salud al estado mental de la población. En cuanto a la concepción político-legal de la salud, según la Declaración de los Derechos Humanos, se considera a la salud un bien general de interés público. Implica la protección de parte del Estado y es reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, la salud debe ser vista como un derecho para toda la población. Hay una concepción que está cobrando fuerza en este último año debido a la pandemia. La concepción económica de la salud manifiesta que es la eficacia del factor humano en los procesos productivos.
y está en referencia a la productividad humana y a la buena salud, significando esto que si una persona tiene buena salud podrá desempeñar bien sus funciones en sus centros de trabajo. Para la Organización Mundial de la salud viene a ser el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad, dentro de sus dimensiones físicas, sociales y mentales. Entonces, con este concepto, nosotros concluimos de que la salud viene a ser el estado de salud, ¿no? El estado de bienestar físico, mental y social. Cuando hablamos de social, hablamos acerca de la interrelación de la persona con otras personas sanas. Entonces, dentro de ese contexto de social, también vamos a incluir al medio ambiente. Nosotros sabemos que si tenemos un medio ambiente limpio, libre de residuos sólidos, libre de contaminación ambiental, entonces podemos hablar de una salud íntegra, de una capacidad del ser humano a vivir un estado de bienestar. Entonces vamos a incluir siempre cuando analicemos la salud sus dimensiones, tanto físicas, el estado del organismo, la salud mental, que es muy importante, y la salud social y medioambiental. En esta figura observamos cómo los fenómenos de salud que pueden ocurrir en la sociedad, en la comunidad, influyen en las personas. Podríamos colocar aquí el ejemplo de la infección por SARS-CoV-2 o el COVID-19. Este fenómeno, este problema de salubridad, de salud pública, ocasiona daño en las personas. En las personas vamos a observar que son tomadas sus dimensiones individuales a través del proceso de la enfermedad, su dimensión social, el estado de confinamiento que tienen, por ejemplo, las personas por esta pandemia, y las ecológicas, ¿no? A través de la contaminación del medio ambiente. Entonces, todas estas dimensiones que ocurren en las personas van a influir en todos los procesos de salud y enfermedad. Entonces, estamos viendo que influye en los procesos de salud y enfermedad por el COVID-19, pero también existen otros fenómenos de salud que influyen en las personas, influyen dentro de sus dimensiones individuales, sociales y ecológicas, y por ende también van a ocasionar problemas de salud en la población. En referencia a la relación entre salud y la enfermedad, vamos a observar que las personas tienen diferentes grados de adaptación del hombre frente al medio. Entonces, volvamos al ejemplo de la pandemia por COVID-19. Nosotros tenemos entonces un grupo de pacientes que han sido contagiados y desarrollan síntomas, mientras que tenemos otro grupo de pacientes que no desarrolla síntomas de la enfermedad. Entonces, ahí estamos viendo los diferentes grados de adaptabilidad de la persona frente a la invasión del virus. Vamos a observar también, con este ejemplo, que estos grados de adaptación son resultados también de la influencia de los estilos de vida de la población. Si, por ejemplo, es una persona que tiene que salir a diario, ¿no?, a aglomeraciones de gente, es un vendedor que tiene que salir cada día a ofrecer sus productos o sus servicios, vamos a poder apreciar de que se expone más a la acción del virus, obviamente si no cumple con las medidas de bioseguridad. Entonces, ahí estamos viendo de que los modos y estilos de vida van a influir también en los procesos de salud y enfermedad, de los cuales no estamos exentos. Ahora, todos estos procesos van a influir en la actividad del hombre como ser social. Una concepción que se ha ganado terreno en los últimos 20 años viene a ser el concepto de salud holística, ¿no?, a través del cual se examina, se aborda la salud con una perspectiva positiva, ¿no?, buscando el bienestar en lugar de la enfermedad.
y manifestando que no hay salud si una de las dimensiones no está saludable. Y a través de la enseñanza de prácticas básicas de una vida saludable. Pero esta salud holística está entonces enfocada dentro del abordaje de la salud, desde el punto de vista de prevención y promoción de la salud. Por eso se habla de ver la salud con una perspectiva positiva, porque todos sabemos que prevenir es mejor que curar. Si nosotros prevenimos enfermedades bucodentales, entonces no vamos a tener que curar muchas enfermedades bucodentales. De ahí la importancia de considerar que es necesario también ver dentro de la salud general holística en la población, ver de que confluyen el estado de salud física, el estado de salud mental y el estado de salud social de la población desde un punto de vista integral. Esto es muy importante. También es importante considerar la triada ecológica en los procesos de salud de enfermedad, en la cual nosotros tenemos, en esta pirámide, observamos al huésped, que es el individuo, colocando de ejemplo la pandemia actual por COVID-19, el huésped viene a ser el ser humano, la persona, que es infectada por un agente causal. Como agente causal está el virus del SARS-CoV-2. Entonces, esta es la otra base de la triada. Y al otro lado, el medio ambiente. Se considera medio ambiente el centro de trabajo, el centro donde las personas viven. Entonces, en el centro de trabajo, si yo trabajo con un grupo de gente aglomerada que está sin mascarillas, entonces sé que me voy a contagiar de la enfermedad por el virus del SARS-CoV-2. Si yo, por ejemplo, no cumplo con las medidas de bioseguridad, si en mi casa no voy a tener accesibilidad al agua, a lavarme las manos, no voy a tener accesibilidad a comprar mascarillas, a comprar las máscaras faciales, entonces voy a considerar de que el medio ambiente también está jugando un papel importante dentro del desarrollo de la enfermedad. Entonces estamos viendo aquí la triada ecológica en el proceso de salud de enfermedad, que obviamente tiene relación con la actual pandemia que estamos todavía pasando en nuestro país. Bueno, a través de esta gráfica quiero hacerles notar la importancia que viene cobrando el análisis desde el punto de vista general, integral del estado de salud del individuo. Entonces, este gráfico nos muestra que el hombre es un organismo que habita en un ambiente. Llámese ambiente al lugar donde vive o al centro de trabajo donde él desempeña sus funciones. La persona se expone a la acción de los agentes causales y aquí podríamos colocar bacterias, virus y otros patógenos. Cuando el ser humano se expone a estos agentes causales, lo va a ser hospedero de la enfermedad, que quiere decir que estos virus y bacterias se van a hospedar dentro del cuerpo de las personas. Y esta situación, esta invasión, esta contaminación, esta infección, va a causar un desequilibrio físico en la salud de las personas. Si nosotros analizamos el SARS-CoV-2 del comportamiento del coronavirus, vamos a observar de que las personas que están expuestas al coronavirus van a presentar cambios en su salud, obviamente si es que son sintomáticos. Ahora, tenemos que evaluar también en el paciente las comorbilidades. Si yo tengo un paciente diabético, un paciente hipertenso, adulto mayor, un paciente obeso, un paciente con obstrucción pulmonar crónica, entonces este paciente tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad por SARS-CoV-2 frente a un paciente que no presenta estas comorbilidades. Entonces es importante tener en consideración el estado de salud del paciente
para poder dar el abordaje respectivo y considerar, por ejemplo, a estos pacientes dentro de la primera línea de vacunación para evitar que la enfermedad progrese en ellos. Lieber y Clark fueron dos investigadores que hicieron el abordaje de la historia natural de la enfermedad y ellos manifestaron que existían 5 periodos. El primer periodo es el periodo prepatogénico, en el cual hay una interacción entre los factores endógenos y exógenos de la enfermedad. Para el período patogénico subclínico se consideran a las lesiones anatómicas o funcionales sin expresiones clínicas. Dentro del período prodrómico se evalúan las manifestaciones generales de la enfermedad. Dentro del período clínico se evalúan los signos y síntomas de la enfermedad. Y dentro del período de resolución viene a ser el análisis de la evolución hacia la cura del paciente o hacia la muerte del paciente. Entonces, nosotros también podemos aplicar todos estos periodos cuando hablamos de enfermedades bucodentales, que no nos van a llevar probablemente a la muerte del paciente, sino a la morbilidad, a la pérdida de las piezas dentales, ¿no? Dentro del periodo de resolución, si es que no adoptamos las medidas correctivas necesarias. Entonces, usualmente en la población, como nuestro país es deficitario en infraestructura, en recursos humanos y en inversión en salud, usualmente observamos que a todo nivel los pacientes llegan cuando ya están en el estado clínico, cuando presentan signos y síntomas. Sin embargo, por descuido, obviamente, de nuestras instituciones de salud, del Ministerio de Salud, se deja de lado la atención del paciente que desde el periodo prepatogénico ya tenían que haber sido evaluados, ¿no? Entonces, por ende, se considera a la salud holística desde el punto de vista holístico como una salud integral y manejo del paciente desde el inicio, desde el periodo prepatogénico, y no esperar al cuarto periodo de signos y síntomas a abordar la enfermedad cuando realmente no hemos hecho un análisis o un estudio de prevención de la salud en los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollarla. En la imagen están apreciando el modelo de Lieber y Clark de 1965 de Historia Natural de la Enfermedad, que hasta el día de hoy es importante de enseñarlo en las clases de Ciencias de la Salud, a través del cual la persona, el individuo, va a pasar por los 3 periodos: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo de resolución, ¿no? Entonces, dentro del periodo prepatogénico, ¿no?, podría ser estabilizado con el conjunto de medidas de prevención y promoción de la salud. Dentro del periodo patogénico, ¿no?, el paciente puede ser asintomático o sintomático, puede desarrollar o no síntomas. Y en el periodo de resolución vamos a ver, por ejemplo, en los estados de salud general, que el paciente se recupera, el paciente puede quedar con secuelas, se recupera y queda con secuelas, o el paciente hace una enfermedad crónica, o el paciente muere. Entonces, si nosotros aplicamos este esquema de 1965 a día de hoy, 2020, del modelo de Lieber y Clark, no deja de estar presente dentro de estos modelos que, por ejemplo, ahora tenemos por pandemia. Nosotros tenemos en el periodo prepatogénico la infección del individuo, la exposición del individuo a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Falta de agua, falta de ingreso a comprar las mascarillas, falta de conservar las normas de bioseguridad. Entonces, están involucradas dentro de este periodo prepatogénico. La falta de pruebas de diagnóstico, no hay pruebas moleculares. Entonces, constituyen alarma para nosotros, ¿no?, para considerar qué podemos hacer por la población. Dentro del periodo patogénico, entonces vemos que hay individuos que dan síntomas y otros que no dan síntomas, ¿no?, pero están infectados. Y dentro del periodo de resolución vemos que los pacientes con el COVID-19 se recuperan, algunos quedan con secuelas, obviamente,
que si no se está hablando de que las secuelas son pulmonares, la cronicidad de la enfermedad o no, o la muerte de la persona. Bueno, esta es una imagen que nos trae el resumen de la historia natural de la enfermedad. Entonces, nosotros estamos evaluando al individuo, a la persona, al ser humano, antes de desarrollar la enfermedad y luego cuando el ser humano es infectado y desarrolla la enfermedad. Entonces, antes de la enfermedad, acuérdense de la triada: agente, huésped y ambiente, ¿no? Hay una interacción de estos tres agentes, de estas tres variables: agente, huésped y ambiente. El ser humano, entonces, a través de un estímulo, ¿no?, generado por la interacción de estos tres, agente, huésped y ambiente, va a llegar a desarrollar la enfermedad o el curso de una enfermedad. Entonces va a iniciar el individuo con un periodo de latencia, ¿no? El periodo de latencia es un periodo de silencio en el cual todavía la enfermedad no se manifiesta clínicamente, ¿no?, o todavía no ha invadido los órganos y tejidos del individuo. Posteriormente, luego de un periodo de latencia, dependiendo de cada patología, vienen los cambios tisulares, los cambios en los tejidos, los cambios en los órganos. Luego, el hombre, en el siguiente escalón, desarrolla signos y síntomas, ¿ok?, para finalmente percibir el defecto o daño. En este periodo, el paciente recibe tratamiento de parte de un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento farmacológico, un tratamiento médico, para llegar finalmente a resolver el problema o finalmente a la muerte. Entonces estamos viendo que la triada agente, huésped, ambiente influye en el individuo desarrolla la enfermedad finalmente que le puede llevar a la muerte y vamos a observar que esta interacción están comprendidas dentro de dos periodos muy clarísimos. El periodo prepatogénico, en el cual nosotros vemos la interacción del agente, huésped y ambiente, y el periodo patogénico, que es el periodo patogénico que desarrolla los cambios hasta la presencia de la enfermedad. ¿Okay? Cambios tisulares, cambios en los órganos, en los sistemas, hasta el desarrollo de la enfermedad. ¿Y qué constituye y qué tenemos que hacer dentro del periodo prepatogénico? Tenemos que hacer dos cosas importantes: el fomentar una salud sana del paciente y la protección de la salud. Entonces, todas estas acciones de fomento de la salud y protección de la salud, ¿no?, es prevención primaria. Entonces nosotros estamos a la espera de la vacuna, ¿no?, para dar protección específica a nuestros pacientes en riesgo y al personal de la salud. Esto entonces está incluido dentro de la prevención primaria. Y cuando hablamos del desarrollo del periodo patogénico, tenemos que hacer tres cosas muy importantes. En principio, el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. Si tengo la infección por SARS-CoV-2, diagnóstico precoz con pruebas moleculares o pruebas directas de detección viral. Y darle el tratamiento paliativo inmediato al paciente. Debo de limitar el daño, que es muy importante, ¿no?, diagnóstico precoz, el tratamiento precoz, inmediato y la limitación del daño son parte de los mecanismos de prevención secundaria. Y cuando yo rehabilito al paciente, trato al paciente de la determinada patología, dolencia que haya presentado, ya estoy hablando de una prevención terciaria, ¿no? Entonces, prevención primaria vienen a ser las tareas de promoción y prevención de la salud. La prevención secundaria viene a ser el diagnóstico precoz y tratamiento precoz, tratamiento paliativo al paciente para limitar el daño al paciente. Y la prevención terciaria son aquellos procedimientos definitivos, tratamientos de rehabilitación
que damos al paciente con la finalidad de salvarle la vida o conservar su estado de salud. En suma, ¿qué acciones vamos a llevar dentro del primer primario de prevención en salud? Las acciones van a tener la finalidad de impedir la aparición o disminución de la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad. Debe actuar sobre el periodo prepatogénico, modificando los factores de riesgo o previniendo la acción del agente etiológico. Dentro de las acciones tenemos entonces la promoción de la salud y la protección de la salud, teniendo en cuenta que la promoción de la salud debe estar enfocada en acciones sobre el individuo y la protección de la salud en acciones sobre el medio ambiente. El nivel secundario de la salud está relacionada a las acciones que permiten la detección precoz de las patologías. Se acompañan de menor morbimortalidad si se realiza un tratamiento precoz. ¿Y qué es morbilidad? Vienen a ser la cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. ¿Y qué es la mortalidad? Viene a ser la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Entonces, morbilidad está haciendo referencia al número de enfermos y la mortalidad al número de muertos, en pocas palabras. Referencia al nivel terciario son las acciones que intentan modificar favorablemente la evolución de la enfermedad en su fase aguda, crónica o sus secuelas. Va a incluir acciones de tratamiento y rehabilitación de una enfermedad y de sus secuelas, disminuyendo o impidiendo la progresión de la misma, mejorando la calidad de vida de la gente y retardando la muerte del paciente. Entonces, haciendo un feedback de lo que hemos presentado, el nivel primario de atención está enfocado a realizar actividades de prevención y va dirigida a una población sana. El nivel 2, entonces, están orientadas a hacer actividades de curación y están referidas a una población enferma. Y la rehabilitación está comprendida dentro de las actividades de nivel 3 y están dirigidas a la población incapacitada o que está dañada con una determinada enfermedad.